Bienvenidos a nuestro podcast sobre la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia. Hoy exploraremos su marco legal, su aplicación y los desafíos que enfrenta en Colombia. Los pueblos indígenas comparten elementos muy comunes, pero cada uno tiene como una característica propia. Vamos a intentar establecer esos modelos, porque pueden limitar la diversidad. Y esa diversidad está protegida por la Constitución de 1991 de nuestro amado país Colombia. Por ello, el estudio de sus instituciones debe hacerse con mucho respeto. La Jurisdicción Especial Indígena abarca más de 84 pueblos con sus propios dialectos y autoridades judiciales. Para ello contamos con un panel de expertos que nos ayudarán a entender este tema desde diferentes perspectivas. Hoy nos acompañan. Tenemos a Andrés Leonardo Caro, quien es el jurista constitucionalista, quien nos explicará el marco normativo. Karina Sánchez, la líder indígena, que compartirá la visión de los pueblos indígenas sobre su justicia propia. Juan David García, abogado penalista, quien analizará la relación entre la justicia indígena y la ordinaria. Francia Urieña, es la funcionaria del Estado, para hablar sobre la coordinación con la jurisdicción indígena. Johnny Alexis Gil es el historiador, quien nos dará el contexto histórico y cultural. Segundo Quispe es el experto en derechos humanos, que abordará los desafíos y la protección de esos derechos. Y por último tenemos a Carolina Cárdenas, quien es la comunicadora social, quien planteará preguntas claves y nos ayudará a sintetizar la discusión. La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia. Buenas noches. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para la diversidad cultural y jurídica de Colombia, la Jurisdicción Especial Indígena. Este sistema, reconocido en la Constitución del 91, representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía para administrar justicia de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. La Jurisdicción Especial Indígena está consagrada en el artículo 246 de la Constitución del 91. Este artículo reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios, basándose en sus usos y costumbres. Esto significa que las comunidades indígenas tienen el derecho de resolver conflictos internos según sus propias normas y procedimientos, siempre cuando no se vulneren los derechos humanos fundamentales. Además, la Ley 270 del 96 establece que los lineamientos para la articulación de estas jurisdicciones con el sistema judicial ordinario. Esta ley busca garantizar que ambos sistemas coexistan y se complementen, respetando la autonomía indígena y asegurando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Colombia también ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un instrumento internacional que refuerza el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su sistema jurídico. Este convenio establece que los sistemas indígenas deben ser respetados, siempre que no contravengan los derechos humanos reconocidos internacionalmente. La Corte ha jugado un papel clave en la protección de la autonomía. En sentencias como la T-349 del 96 y la 510 del 98, la Corte ha reafirmado los derechos de los pueblos indígenas a ejercer su jurisdicción, ha establecido límites claros para garantizar que no se violen los derechos fundamentales. Ahora, escuchando la visión de un líder indígena sobre la importancia de estas jurisdicciones, para ellos, la jurisdicción propia no es solo un sistema judicial, es una forma de vida a través de las normas y costumbres, manteniendo la vida de cultura y garantizando armonía entre las comunidades. La Constitución y las leyes les han dado herramientas para proteger los derechos. También han enfrentado desafíos.
la falta de reconocimiento pleno a la autonomía por parte de algunos sectores de la sociedad. Por eso es fundamental seguir trabajando en la construcción de un diálogo intercultural que respete las diferencias, que permita coexistir en paz. En conclusión, la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia es un ejemplo de cómo el reconocimiento de la diversidad cultural puede fortalecer la democracia y la justicia a través de un sistema de pueblos indígenas que han logrado preservar sus tradiciones y ejercer su autonomía, contribuyendo así a la riqueza cultural y jurídica del país. Sin embargo, es importante seguir avanzando en la protección de estos derechos y de la construcción de puentes entre el sistema de justicia indígena y ordinaria, para garantizar que todos los colombianos vivan en un país más justo e incluyente. Gracias por su atención. Ahora escuchemos la visión de un líder indígena sobre la importancia de esta jurisdicción. Para nosotros la jurisdicción especial no es solo un derecho, sino una forma de vida. Nuestra justicia se basa en la reconciliación, la reparación y el equilibrio con la comunidad. No buscamos castigar, sino restablecer la armonía. Sin embargo, muchas veces enfrentamos obstáculos para que nuestra justicia sea respetada. Un ejemplo reciente es el caso de comunidades que han aplicado sanciones propias en conflictos internos, pero las autoridades ordinarias han intentado intervenir. Necesitamos mayor reconocimiento y coordinación con el sistema judicial colombiano. Una de las características es que nuestra justicia especial se basa en el uso y costumbres tradicionales. El objetivo es preservar la diversidad étnica y cultural. El proyecto de ley 287 de coordinación interjurisdiccional entre el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura radicaron un proyecto de ley que armoniza la justicia indígena con la ordinaria. La jurisdicción especial indígena es un componente fundamental del derecho a la autodeterminación y la participación activa de los pueblos indígenas en el sistema legal, garantizando que su cultura y tradiciones sean parte integral de la administración de justicia. Esto representa un paso hacia la equidad y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas dentro del territorio colombiano y cada uno de sus estados. Ahora nuestro abogado penalista nos explicará cómo se relaciona la jurisdicción indígena con la justicia ordinaria. Bueno, la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia está consagrada en el artículo 246 de la Constitución de 1991, que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto se complementa con la Ley 270 de 1996, que establece los lineamientos para su articulación con la justicia ordinaria. Además, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, refuerza este derecho, estableciendo que los sistemas jurídicos indígenas deben ser respetados siempre que no vulneren los derechos humanos. La Corte Constitucional ha reafirmado esta autonomía en fallo clave, como la sentencia T-349 de 1996 y la sentencia unificada 510 de 1998. Ahora escuchamos la visión de un líder indígena sobre la importancia de esta jurisdicción. Veamos ahora cómo las instituciones del Estado trabajan en conjunto con las autoridades indígenas. Muchas gracias por la invitación. Desde el Estado hemos venido avanzando en mesas de trabajo con comunidades indígenas para mejorar claramente la coordinación. Aún existen algunos protocolos para respetar la jurisdicción indígena y definir cuándo en realidad una autoridad puede o no puede intervenir. Sin embargo, aún existen desafíos, especialmente en la capacitación de agentes estatales para entender de una u otra manera la justicia indígena y evitar así algunos conflictos de competencia. Indiscutiblemente desde el Estado creemos que la clave para llegar a los acuerdos son el diálogo y el respeto mutuo. Para
Para entender cómo llegamos hasta aquí, escuchemos una breve historia de la evolución de esta jurisdicción. ¿Vale? Muchas gracias por la invitación. Debemos reconocer en temas de historia que la justicia indígena en Colombia tiene raíces netamente ancestrales. Las comunidades ya tenían sus propios métodos de justicia para resolver sus conflictos, basados en la oralidad y en la mediación colectiva. No es hasta que llega la Constitución del 91 que este derecho es reconocido legalmente, pero es que aún en nuestro país seguimos con desafíos para implementarlo de manera efectiva, porque siempre ha existido una tensión entre la justicia occidental y la indígena, desde la colonia, y es que aún siguen presentes en nuestro país. Conozcamos una línea de tiempo sobre esta evolución de la jurisdicción especial indígena en Colombia. En la etapa precolombina debemos reconocer que los pueblos indígenas ejercían justicia de manera autónoma basada en normas orales, mediación y armonización comunitaria. En la época colonial del siglo XVI hasta el siglo XIX, la justicia indígena estaba limitada por leyes españolas que incluso imponían sistemas externos a las tradiciones propias de los pueblos indígenas. En 1886, la Constitución Centralista de Colombia desconoce de manera general la autonomía indígena y lo somete a la justicia ordinaria. En 1973 se crea el INCORA, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, y reconoce algunos territorios indígenas con cierta autonomía. En 1989, Colombia ratifica el Convenio 169 de la OIT, que reconoce que los derechos de los pueblos indígenas existen, incluidos con su propia justicia. En 1991, la Constitución de Política de Colombia, como lo mencionaba anteriormente, en su artículo 246 reconoce oficialmente la jurisdicción especial indígena y su autonomía. En 1996, la Ley 270, Estatuto de la Administración de Justicia, reglamenta la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria. En 1998, la sentencia unificada 510 de la Corte Constitucional establece unos límites y unos alcances para la justicia indígena en casos penales. En el 2001, la Ley 731 refuerza los derechos indígenas, incluyendo la participación en decisiones judiciales y administrativas. En el 2015, casos como el de la comunidad Nasa reafirman la vigencia de la jurisdicción indígena y sus conflictos de manera ordinaria. En conclusión, la jurisdicción especial indígena es una esencia de un mecanismo fundamental en nuestro país para garantizar la igualdad de los derechos de todos los colombianos, ya que se reconoce la diversidad cultural y jurídica que caracteriza a nuestro país. Desde mi perspectiva, puedo decir que esa jurisdicción no solo protege las tradiciones y los sistemas de justicia de los pueblos propios indígenas, sino que también refuerza el compromiso del Estado en el tema de inclusión y el respeto por la identidad de cada comunidad. Sin embargo, es crucial de pronto reconocer que se equilibre de una manera necesaria, mantener el marco común de los derechos humanos que asegure que, sin importar la jurisdicción, todos los ciudadanos tengan una garantía y acceso a la justicia de una manera equitativa. Así se evita la fragmentación del sistema legal y se promueve una verdadera igualdad de las oportunidades ante la ley. En definitiva, la jurisdicción especial indígena es un paso positivo para que un país pluralista y justo siempre utilice mecanismos de coordinación y capacitación para integrar de manera efectiva a los distintos sistemas de justicia, a todos los entes que tenemos que estar involucrados en este tema. Muchísimas gracias. Para cerrar, analicemos los desafíos actuales de la jurisdicción indígena. Uno de los mayores desafíos en la justicia indígena es el de garantizar que en su aplicación se respeten los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser relevantes para la justicia indígena, en la medida en que sean compatibles con sus tradiciones, con sus prácticas y costumbres, y que sean funcionales para la protección de los mismos. Que esto lleve a la percepción que derive la exigencia de que los pueblos indígenas deben tener su propio derecho, y que como tal sea reconocido a nivel internacional. La justicia indígena aplica castigo basado en costumbres, valores, principios culturales propios que regulan la vida social en una comunidad o en alguno de sus territorios. Esta justicia se basa en flagelar, latigar, hostigar, bañar.
Hay que comprender que estos castigos son vistos desde el punto de vista de purificación, de renacimiento de aquellas personas que han cometido algún delito, con el fin de que dejen atrás estos actos para que la persona decida cambiar de vida. El Tratado Internacional de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica, étnica y moral, que nadie pueda ser sometido a torturas o tratos crueles e inhumanos. Esta es la razón por la cual están en contra de la justicia indígena, porque dicen que se basan en castigos que realizan en contra de los seres humanos. El Tratado Internacional de los Derechos Humanos lo ve como salvaje e inhumano, por la razón que la justicia indígena en su costumbre flagela el cuerpo de las personas. Es importante tomar en cuenta que lo ven como corrección para ellos y un enderezamiento en sus actos para que puedan corregir y purificar su mente y su cuerpo de estas acciones malas. El derecho indígena no vulnera los derechos humanos, ya que éste no priva de la libertad al ser humano. Caso contrario, lo rehabilita y le permite de tal modo su reinserción a la comunidad, ya que de tal manera se aplica los conocimientos ancestrales, costumbres, tradiciones, siendo esta la finalidad. Ahora nuestro periodista nos dará un breve resumen de lo que hemos discutido. Bueno, teniendo en cuenta la intervención de todos, hemos visto que la jurisdicción especial indígena es un derecho fundamental, pero que aún cuenta con varios desafíos. Teniendo en cuenta esto, me gustaría que nos cuestionáramos. Primero, ¿creen ustedes que a pesar de toda la información y todos los recursos existentes hasta este momento, aún existe desconocimiento y desinformación por parte de los operadores de justicia? También de pronto creen ustedes que a pesar de todos los recursos económicos existentes hasta este momento, pues quizás no sean suficientes para la coordinación de las dos jurisdicciones. Lo que sí nos queda claro y en conclusión es que nos hace falta mucha capacitación en derechos humanos. Nos hace falta una excelente comunicación y coordinación entre las autoridades indígenas y el Estado. Y por último, el respeto y la autonomía de nuestras autoridades indígenas. Gracias. Gracias a todos por su participación. Esperamos que este episodio haya sido útil para entender mejor este importante tema. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.